Hola amigos, en esta oportunidad vamos a mirar la simulación pues de una multiplexación TDM, multiplexación por división de tiempo. Para ello de alguna forma hay que recordar de pronto un video anterior que se hizo sobre la modulación por amplitud de pulso, que es el concepto que de alguna forma de partida necesitamos acá, acordándonos entonces que la multiplexación entonces es la posibilidad entonces de transmitir múltiples señales por un mismo medio, es decir, compartir entonces un canal de comunicaciones entre diversos transmisores. En este caso, pues acordémonos un poco que principalmente habíamos hablado entonces de la división de frecuencia y en este momento entonces vamos a notar algunos elementos de la multiplexación por división de tiempo. La implementación o el script básicamente que nos va a mostrar un poquito cómo funciona entonces está en MATLAB. La multiplexación entonces nosotros la obtenemos pues de la multiplicación de dos señales análogas, que es en la que nosotros vamos a tener entonces para hacer ver cómo efectivamente se comparte el canal dedicando pequeños slots de tiempo a cada una de las señales. Lo que vamos a hacer es tomar dos señales y hacerlas coincidir por un mismo medio. La multiplexación ya lo habíamos anotado, entonces la multiplexación es la técnica de combinar dos o más señales y transmitirlas por un solo medio de transmisión. La principal ventaja es que permite varias comunicaciones de forma simultánea usando un dispositivo llamado multiplexor en el transmisor y por la otra parte entonces en el receptor debe haber un demultiplexor. Básicamente entonces les decía que pues tenemos entonces la multiplexación por división de tiempo, por división de frecuencia, por división de longitud de onda y por división de código, entre otras. Básicamente nosotros podemos asumir que el esquema que acá está planteado, entonces la gráfica que está planteada, entonces nos deja ver un poquito lo que está acá en la teoría. Entonces hay un número determinado de transmisores que van a compartir un mismo medio para un número determinado de receptores. Por acá en el transmisor hay el multiplexor y por el receptor entonces encontramos el demultiplexor. Un poquito entonces la multiplexación por división de tiempo, entonces es una técnica que permite la transmisión de señales digitales y consiste en poder ocupar el canal por varias fuentes. Es la técnica más utilizada en la actualidad. Básicamente pues las técnicas principalmente en las comunicaciones móviles son híbridas, generalmente se estamos mezclando la multiplexación por división de tiempo, la multiplexación por división de frecuencia y viene entonces ahí como en resultado entonces la multiplexación por división de código. En este caso entonces nuevamente encontramos los flujos de entrada, varios transmisores, el multiplexor y cada uno de estos recuadros entonces va a corresponder entonces a los slots, los tiempos que va a tener cada uno de los transmisores para transmitir y de igual manera entonces la forma como el demultiplexor entonces se va a encargar de repartir la señal en la parte final, en la parte receptora. Se asume entonces que la multiplexación por división de tiempo entonces hace uso del concepto en este caso de la modulación por amplitud del pulso. Miremos sobre el MATLAB entonces la implementación mediante un script que tenemos entonces básicamente tenemos, les decía, dos señales, una con amplitud de 15, otra con amplitud de 25, las dos frecuencias, series de frecuencia que van desde la primera de 0 hasta 30, la segunda de 0 a 50 y acá entonces cada una la generación de las ondas, una para la amplitud de 15 y otra para la amplitud de 25. Básicamente entonces tenemos una serie de muestras para la graficación. Entonces en el caso de la primera señal tenemos 101 elementos, 101 muestras, para el caso del segundo tenemos 201 muestras y acá entonces vamos a plotear, vamos a
dibujar entonces la señal 1, que básicamente hace referencia a la señal con amplitud de 15 y frecuencia en ese caso de 30. Y acá entonces para el siguiente, bueno, ya nos acordamos entonces que aquí lo que hace es colocar entonces el título y la leyenda de cada uno de los ejes. En este caso entonces en el segundo subplot vamos a colocar entonces la segunda señal análoga, que tiene entonces, decíamos, una amplitud de 25. Eso la señal es común y corriente entonces en el dominio del tiempo. Esas dos señales las vamos a mezclar entonces para hacerlas coincidir en un solo medio. Entonces lo que hacemos entonces es generar para cada una de esas señales entonces una señal muestreada en PAM. Acá está la señal de 15, amplitud de 15 mostrada en PAM, y acá la señal de 25 también mostrada por amplitud del pulso. Y luego en la parte final entonces mostramos la forma como, bueno, en este caso entonces se va a generar entonces una matriz con los datos de las dos señales, y al final entonces en este caso esta función lo que me va a permitir entonces es tomar los elementos de cada uno de cada una de esas gráficas en el caso del PAM, y básicamente estamos entonces a través de ese concepto entonces haciendo ver que efectivamente las dos señales van a estar distribuidas en espacios de tiempo, en slots de tiempo diferentes. En el caso acá del siguiente ploteo, pues básicamente lo que hace entonces es mostrar la señal la señal PAM de las dos, la mezcla de las dos señales PAM en una gráfica adicional. Multiplexación por división de tiempo. Entonces en este caso se asume que vamos a encontrar entonces las tres figuras correspondientes. Entonces para entrarlas a ver de manera independiente, entonces esa es una, esa es la otra, y esta que sería entonces la primera. Estas son las dos señales originales que vamos entonces a mezclar, una con longitud o amplitud 15 y otra con amplitud 25 en el dominio del tiempo. Esas dos, entonces el proceso siguiente es lo que se hace entonces es el muestreo por amplitud, que es básicamente esta. En el muestreo con amplitud entonces nosotros tenemos las mismas figuras, solo que efectivamente encontramos entonces ya esas muestras en unos determinados puntos. Si ampliamos cualquiera de esas señales, entonces nos vamos a dar cuenta de que efectivamente entonces, pues, bueno, de hecho pues corresponden a las mismas figuras anteriores, las mismas ondas anteriores, solo que entonces únicamente entonces resalta las muestras. Y en el tercer caso entonces encontramos la señal PAM, las dos señales mezcladas ya en el caso de la distribución por división de tiempo. Entonces si hacemos de pronto la ampliación de cualquiera de estas partes de la señal, nos vamos a dar cuenta entonces de que vamos a tener la posibilidad. Entonces acá, si miramos un poquito, entonces esta que tiene mayor amplitud será la amplitud 15, pero está ubicada entonces en un tiempo determinado. Entonces aquí hay una señal de 15, aquí otra señal de 15, aquí otra señal de 15. Y las otras muestras que están ubicadas ahí corresponden. Las otras muestras que están corresponden entonces a la señal de amplitud 25. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente las dos señales están codificadas en un mismo medio, teniendo como referencia por una parte entonces las diferentes amplitudes y por otra parte que está distribuida en el tiempo de manera independiente para entrar a mirar. Es básicamente entonces la multiplexación por división
por división de tiempo. Las dos señales, entonces, haciéndolas coincidir, entonces, en un mismo medio, acordémonos entonces la multiplexación, la posibilidad de hacer coincidir dos o más señales en un mismo medio, en este caso, pues vemos efectivamente por una parte que el muestreo PAN nos está generando entonces esa misma señal y que entonces está distribuida en el tiempo de manera diferente. Hasta acá, entonces, queridos amigos, entonces la parte de multiplexación por división de tiempo. Muchas gracias.